Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludar, qué gusto empezar a saludar a mis hermanos. ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludarte. Eli, muy buenas tardes también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Betty? Dios te bendice. ¿Cómo están mis amadas hermanas? Dios las bendiga grandemente. Me da mucho gusto saludarlos. Angelita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Teresita Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto saludarlas. Hoy inicia una semana también expectante de lo que Dios nos pueda enseñar y revelar a través de su palabra. Gracias a Dios por la vida que Dios nos ha concedido. Carlita, ¿cómo estás? Dios te bendice grandemente y a ti y a toda tu casa, como a todos mis hermanos. Bendiciones, Lore, ¿cómo estás, Lore? Qué gusto saludarte. José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bendiciones también para ustedes. Que Dios los bendiga y los siga guardando en su poderoso nombre, porque Dios es bueno, Dios es fiel y tiene buen cuidado de todos sus hijos. Amén. Amén. Deseamos que todos se encuentren bien. Deseamos que estén todos con la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Mi hermanita Rocío, muy buenas noches, muy buenas tardes. Te mandamos un fuerte abrazo también con mucho cariño. Angelita, también te amamos, mi amada hermanita. Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo estás, Marieta Olivo? Muy buenas tardes, qué gusto verte también aquí en la pantalla. ¿Cómo estás, Marinita, Rosa María González? ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias a Dios por el hambre que Dios nos ha dado por su palabra, por su presencia, porque en Él hay plenitud de gozo. Dios es bueno todo el tiempo. Cosas que a veces no entendemos, no nos explicamos, pero una cosa sí sabemos, que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, es su naturaleza. Linda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Apo, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, Dios les bendiga grandemente. Bueno, entonces empecemos orando y poniendo esta reunión, esta clase en manos del Señor, que sea ungida por Dios, que toque los corazones, que imparta vida y vida en abundancia a todos nosotros. Amén. Araceli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Berta, qué bueno, ya estás por aquí. Vicky también, gracias a Dios. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche, Señor. Primeramente, por el gran privilegio de ser llamadas y llamados hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Venimos, Señor, ante tu presencia a bendecirte y agradecerte que hayas volteado tus ojos hacia cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos todos los días de nuestra existencia, porque solo tú, Señor, has sido bueno y has mostrado y nos has manifestado tu amor a través de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y nos revela las Escrituras. Gracias, Señor, porque nos has dado la palabra profética más segura, por la cual dice la Escritura que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias te damos, Señor, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Gracias te damos, bendito Padre, porque tienes cuidado de todos nosotros y tu Espíritu, Señor, siempre nos lleva a toda verdad. Te alabamos, te bendecimos, gracias por tu presencia, gracias por la vida de tus hijos, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre más precioso que existe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Y siempre a Cristo toda la gloria. Pati, ¿cómo estás? Pati Briceño. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Bueno, regresemos a nuestro libro
Hoy te estamos estudiando y Dios nos está revelando su palabra ahora en el libro del Evangelio según San Mateo. ¿Qué tal, Pati? Qué gusto ver tu nombre también por aquí, nos da mucho gusto. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, versículo 13, 3:13, ¿sí? Estamos estudiando el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿sí? En contexto, por la revelación de su Espíritu Santo. Dice así, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿No creen ustedes que mejor Juan debió de haber sido bautizado por el Señor Jesús? Eso sería lo más lógico. Y el mismo Juan así lo dijo, ¿no? Con otras palabras. Pero veamos lo que contestó el Señor Jesús. Mas Juan, en el versículo 14, se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. Nótese lo que respondió el Señor Jesús. ¿Qué tal, Janet? Muy buenas noches. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, entonces Juan le bautizó, ¿sí? Hizo lo que el Señor Jesús le dijo que hiciera, ¿sí? Hay momentos, y reconocemos, que Dios pone en el ministerio ciertas actividades y nos debemos de sujetar unos a otros, ¿sí? Y aquí también lo podemos ver que el Señor Jesús, para cumplir toda justicia, ahorita vamos a ver lo que significa eso, le dijo a Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Así que, Juan, tú me vas a bautizar a mí. Ahora bien, el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua, como hemos estudiado en las clases anteriores, fue para arrepentimiento de pecados. Entonces, ¿será que el Señor Jesús se tuvo que bautizar en agua para arrepentirse de sus pecados? No, el Señor Jesús no cometió pecado jamás, sino que Él se bautizó en agua para cumplir toda justicia, es decir, para cumplir la ordenanza del Padre. ¿Sí? El Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, a cumplirla. Entonces, tener justicia o vivir en justicia o cumplir en justicia significa ser recto en toda nuestra manera de vivir, de andar, de actuar, como Dios lo ordena. Es decir, vivir bajo los preceptos de Dios. Eso se llama ser justo, ¿sí? No significa que somos más justos unos que otros o que nos portamos mejor que otros comparándonos con otros, no. Lo que significa es que debemos de obedecer todos los preceptos de Dios, en los estándares de Dios, conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Eso significa la justicia, vivir en justicia, es decir, nuevamente vivir conforme a la palabra de Dios. Eso significa. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, vivir en justicia significaba guardar toda la ley. En el Nuevo Testamento significa vivir satisfaciendo los preceptos de Dios, que significa lo mismo, pero con la ayuda preciosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, el Señor Jesús, ¿sí?, no fue bautizado para arrepentimiento, sino fue bautizado para cumplir
lo establecido por Dios para todo hombre. En otras palabras, tú y yo y todos los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo y estamos aprendiendo, no lo sabemos todo, y tratamos de obedecer la palabra de Dios conforme nos está siendo revelada, ¿sí? Debemos de cumplir lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que todos estemos bautizados en agua. Si el Señor Jesús, sin pecado, se bautizó en agua, ¿crees que nosotros debemos de bautizarnos en agua conforme a lo que dice la palabra de Dios? Sí, absolutamente sí. Amén. Muy bien, voy a decir otra cosa también. Algunos pueden decir, bueno, a mí me bautizaron cuando yo tenía 6 meses de edad. Otros pueden decir, pues a mí me bautizaron en agua cuando yo tenía 1 año o cuando acababa de nacer. Pero una pregunta, cuando acababas de nacer como bebé, ¿sí? ¿Te preguntaron si te querías bautizar? ¿Dijiste que sí? ¿Ya habías recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Yo no. ¿Sí? A mí me bautizaron en agua cuando yo tendría como 5 años. Ya se habían atrasado conforme a las costumbres del mundo. ¿Sí? Pero tampoco igual. No me preguntaron. Ni me arrepentí de mis pecados a los 5 años porque ni siquiera sabía lo que era eso. Pero bueno, entonces, conforme a la palabra de Dios, ¿sí? El Señor Jesús, alrededor de los 30 años, se bautizó en agua, no para el perdón de sus pecados, porque Él nunca pecó, sino para cumplir toda justicia de Dios, es decir, para cumplir con todos los preceptos ordenados por Dios. Y Él siempre fue obediente en todas las cosas que la Escritura menciona. ¿Sí? Muy bien. Versículo 16. Estamos en el Evangelio según San Mateo. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces significa que si subió del agua, que el Señor Jesús cuando fue bautizado fue sumergido en el agua. Se sumergió en el Jordán, ¿sí? Le cubrió el agua y entonces subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía. ¿De dónde venía? ¿De las montañas? No, venía del cielo, que descendía como paloma, suavemente, y venía sobre él, ¿sí? Cuando el Señor Jesús dio cumplimiento a esta ordenanza de Dios de cumplir toda justicia, bautizándose en agua en el río Jordán. En aquel entonces se reunió con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y ahí está la Trinidad, 3 en 1. Los 3 son Dios y los 3 son uno. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son Dios, los 3 son uno. Y siempre están en armonía. Siempre están en armonía. Entonces, cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, manifestó su obediencia al Padre. También manifestó lo que sucedería con él en su muerte al sumergirse en agua y en su resurrección al levantarse del agua.
al salir del agua. ¿Qué tal, mi hermano Francisco Javier? Bienvenido. Al levantarse del agua. Bien, ahora otro tema que tenemos. No es otro tema, es el mismo tema, pero cuando el Señor Jesús en Lucas 1:35, vayamos hacia allá. Lucas 1:35 dice así: respondiendo el ángel le dijo, bueno, vamos al 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús nació, cuando el Señor Jesús fue engendrado, ¿sí?, en el vientre de María, ya traía en él al Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, entró en nuestro espíritu, en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, como Hijo de Dios, cuando tú recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios entró en tu corazón, en tu parte espiritual, y te dio un espíritu nuevo, un espíritu renacido. Entonces, cuando el Señor Jesús entró en el Jordán para ser bautizado, ya el Espíritu Santo estaba en él, pero ahora vendría sobre de él. ¿Sí? Estaba siendo bautizado también en el Espíritu Santo, estaba siendo ungido por Dios. ¿Sí? Estaba siendo ungido por Dios para manifestar que Él es el Rey de los cielos. Alabado sea el Señor por siempre, por lo que nos revela. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando tú fuiste a bautizarte, ya el Espíritu Santo estaba en ti. Cuando el Señor Jesús se bautizó en el Jordán, el Espíritu Santo ya estaba en él, pero ahora vendría sobre de él, sería ungido con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo entramos en el agua, ¿sí?, y fuimos bautizados en agua, estábamos cumpliendo lo que dice la Escritura, toda justicia. Estábamos haciendo lo que Dios nos llamó a que hiciéramos. Amén. Entonces el Señor Jesús se reúne con el Espíritu Santo, ¿sí? Se reúne con el Espíritu Santo y se da cumplimiento también a una parte de las Escrituras. El Señor Jesús es el cumplimiento de las profecías señaladas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Fíjense, vayamos por favor al libro del profeta Isaías, capítulo 61. Dice así, 61, versículo 1. Si gustan, yo se los leo. Dice así, el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, son nombres para la misma persona, para el Espíritu Santo de Dios. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. El Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, ¿sí? Cuando alguien se lastima y se tuerce, ¿sí?, es necesario vendar, proteger la herida. Y aquí dice, a vendar
a los quebrantados de corazón, a los que han sido lastimados en su corazón, ¿sí? Aquí dice que el Señor Jesús fue enviado a vendar, ponerle una venda de amor y de gracia a los quebrantados de corazón y a publicar, ¿sí? A gritar, a publicar libertad a los cautivos, a los que están presos por algo, no solamente los presos de la cárcel física, sino también los presos de sus propias palabras, ¿sí? Los presos de maldiciones, de situaciones, ¿sí? Dice, a libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, porque el Señor dijo que nosotros no nos vengáramos, que suya es la venganza es de Dios, no es nuestra. Nosotros debemos de perdonar al que nos ofende, al que nos ultraja, al que nos maldice, debemos de bendecirlos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdonamos y bendecimos a los que nos maldicen y nos ultrajan, ¿sí? Nos salimos del terreno de Satanás. Es bendecir y perdonar es como un desarmador de las artimañas del diablo. Nos quitamos de estar en la mira de Satanás por causa de la falta de perdón, por la amargura y por todas esas situaciones que a veces llegamos a guardar en nuestro corazón. Cuando perdonamos de todo corazón y cuando bendecimos a los que nos maldicen y nos ultrajan, entonces ponemos todo en manos de Dios, ¿sí? Todo en manos de Dios, y Él dice, mía es la venganza. Él es el que da a cada quien conforme a sus obras, pero la venganza no es nuestra. O bueno, si quisieras decirlo de esa manera, lo que nos toca a nosotros hacer es bendecir, ¿sí? Y perdonar para que Dios actúe. ¿Qué tal, Susi? Para que Dios actúe. Y sí funciona, de verdad. Dios sabe por qué lo dice, ¿sí? Por eso dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a los que están de luto, ¿sí? Es Él el que consuela. Por eso Él dijo, el Señor Jesús dijo, cuando yo me vaya, les enviaré otro consolador, el cual estará con vosotros todos los días. Y el otro consolador que está con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. También el Señor Jesús es el consolador, pero otro consolador también es el Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo 3, nótese, obsérvese, ¿para qué fue ungido el Señor Jesús? A ordenar que a los afligidos, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, ¿sí? Gozo de saber dónde están nuestros seres amados, gozo de saber que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, que no dependemos de los hechos ni de las cosas que vivimos, sino de que somos hijos de Dios y Él es nuestro consolador y Él suple todo lo que nos hace falta y en Él estamos completos y en Él estamos seguros siempre. Y dice aquí, manto de alegría, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Árboles, todos nosotros, ¿sí? De justicia, de que hacen, ¿sí? Que lo que Dios nos llama a hacer, vivir la vida recta de Dios y justificados por la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Plantío de Jehová,
Somos un plantío de Jehová, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, para gloria de Dios. Alabado sea el Señor. También en el Salmo 45, si gustan, vamos hacia allá. El Salmo 45 dice así, 45, 6. Salmo 45, versículo 6, hablando del Señor Jesucristo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Por qué su trono? Porque Él es el Rey, ¿sí? Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Está hablando de el Señor Jesucristo. Y también lo dice aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 4. También lo dice así. En el versículo 17, 4:17, vean lo que dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién? Al Señor Jesús. Se le dio el libro. En realidad no era un libro, era un rollo, un pergamino así enrolladito, ¿sí? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Cuando dicen, vamos a Lucas 4:17. Entonces se fue al capítulo y al versículo. En aquel entonces no había capítulos y versículos, ¿sí? Todavía no estaba de esa manera. Bueno, y dice en el versículo 18, el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y no sobre el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él fue ungido cuando se reunió con el Señor, con el Espíritu Santo en el Jordán, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Los que piensan que no tienen nada, que están carentes de todo. Bueno, pues aquí el Señor Jesús dice que viene a dar buenas noticias, ¿sí? Dice más adelante, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En Isaías dice a vendar, ya que dice a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No solamente la ceguera física, sino también la ceguera espiritual, ¿sí? A poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién es el que oprime? Satanás es el que oprime, ¿sí? A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Sí? Este es nuestro Señor Jesús. Se sentó en su lugar ahí en la sinagoga y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles a los que estaban ahí adelante, atrás, a los lados, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él es el cumplimiento de las escrituras. El Señor Jesús es el cumplimiento de las profecías. Amén. Entonces el Señor Jesús cumplía, obedecía toda justicia, todos los preceptos que el Padre puso, Él siempre los obedeció. Por eso el Padre le dijo desde los cielos, este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Eso pasa, mis amados hermanos, cuando obedecemos la palabra de Dios. Dios se complace con la obediencia más que con los holocaustos. Dios se complace cuando obedecemos su palabra, cuando caminamos en justicia, cuando tenemos un espíritu perdonador, un espíritu afable, apacible, cuando somos humildes de corazón, cuando tratamos de ser como es el Señor Jesús, como nuestro sumo ejemplo, ¿sí? Él es nuestro mejor ejemplo para seguir.
Amén. Él nos inspira a ser como Él. Gloria a Cristo Jesús. Y entonces, regresando al libro Evangelio según San Mateo, capítulo 3, 17, dice así: y hubo voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. El Padre, testificando desde los cielos, ¿quién es su Hijo amado? ¿Quién es el Señor Jesús? Hoy tú y yo estamos incrustados en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Somos Cristo aquí en la tierra. No significa que tú eres un Cristo, yo soy un Cristo. No, significa que estamos incrustados en el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo Jesús es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Todos juntos, ¿sí? Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Mateo 3:17 dice: y hubo voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. El mismo Padre testifica que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías, nótese lo que dice. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42, versículo 1. Dice así: he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Como está con mayúscula, lo voy a decir así: mi Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. Amén. ¿Te das cuenta cómo el Señor Jesús es el cumplimiento de las profecías señaladas en el Antiguo Testamento? Bien, regresemos a nuestro libro, Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces, dice así: entonces Jesús, ¿cómo iba el Señor Jesús? Se acababa de reunir con el Espíritu Santo, había sido ungido por Dios, había sido ungido por el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Se perdería por ahí? No. Lo llevó el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, es decir, para ser probado. Si el Señor Jesús fue probado, ¿tú y yo seremos probados? Sí, somos probados por Dios. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón? Sí, Él lo sabe, pero nosotros también tenemos que saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Bien, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sí? Algunos de nosotros hemos alguna vez ayunado, ¿sí? Y algunos han dicho: bueno, pues yo ayuno, no desayuno, no como, y a veces como es el primer alimento del día a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche, según la fortaleza de cada quien, ¿sí? Pero ahora imagínate el Señor Jesús como hombre, porque Él se despojó de toda su deidad, ¿sí? Se despojó de sí mismo, siendo Dios. Sí, seguía siendo Dios, pero se despojó de todos sus atributos de Dios, ¿sí?
y entró en un cuerpo humano con las limitaciones de un cuerpo humano. Entonces, como hombre, después de 40 días y 40 noches, ¿qué crees que tuvo? Tuvo hambre, es lo más normal, ¿sí? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador. El tentador es el diablo, es Satanás, es el adversario, él es acusador de los hermanos, es el padre de toda mentira, es el adversario, es el enemigo de Dios y nuestro enemigo también. No es nuestro cuate, ¿sí? Él es el adversario, él viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Hola Leo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Qué tal? Margarita, muy buenas noches. Y entonces dice aquí, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí podemos ver que el tentador, el diablo, el adversario, el padre de toda mentira, ¿en qué nos va a tentar? Nos va a tentar en nuestra debilidad. Nos va a tentar en nuestra necesidad. ¿Cuál era la necesidad del Señor Jesús después de ayunar 40 días y 40 noches? Tenía hambre. ¿Y qué fue lo que le ofreció el tentador? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor Jesús, como Dios, sí podía convertir las piedras en pan, pero Él estaba como hombre, ¿sí? Sujeto al Padre, sujeto al Espíritu Santo. Amén. Sujeto al Padre, sujeto al Espíritu Santo. Dice así, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, ¿sí? No solamente debemos de comer el pan, las conchas, las tortas, o el pan que comemos en el día. No es suficiente como hijo de Dios comer el alimento diario para nuestro subsistir. Es necesario comer de Dios, es necesario comer de la palabra de Dios. Es imprescindible, ¿sí? Si nosotros solamente comemos para desayuno, comida y cena, y eso está bien, ¿sí? Pero si nada más hacemos eso y no leemos las escrituras y no, ahorita mismo estamos comiendo de la palabra de Dios. Tú estás recibiendo ese alimento que viene de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, ¿sí? Estamos comiendo de Él cuando recibimos su palabra. Cuando cerramos el corazón, es como cuando un niño cierra la boca y no quiere comer, porque no le gusta la comida que se le está dando. A veces así es, ¿sí? Pero cuando comemos de Dios, cuando comemos el pan vivo que es la palabra de Dios, entonces somos alimentados, fortalecidos a través de su palabra. Y cuando viene el tentador, tú sabrás por el Espíritu Santo lo que debes de contestar. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el Señor Jesús le dijo, no necesito ese alimento, yo necesito comer de Dios, necesito con su palabra. Fue con su palabra que Él pudo estar 40 días y 40 noches ayunando, pero también hay un hambre natural por los alimentos de cada día, absolutamente, ¿sí? Alabado sea el Señor. El
lo que quería aquí el diablo era que él reaccionara como Dios, ¿sí? Y el Señor Jesús lo que hizo fue reaccionar como hombre citando las Escrituras. Como hombre, el Señor Jesús venció a Satanás. Lo venció en la cruz con su muerte y su resurrección como hombre. ¿Sí? Él hizo milagros, el Señor Jesús hizo milagros, hizo señales, pero no para vencer al diablo. Para vencer al diablo lo hizo en el terreno como hombre. Así sí, así lo venció con su obediencia, lo venció en su muerte venció a Satanás, lo exhibió públicamente, triunfando sobre de él en la cruz, pero como hombre. Y aquí el diablo lo estaba tentando, ¿sí?, a que reaccionara como Dios. El Señor Jesús podía hacer cualquier milagro, ¿sí? Ya se había reunido con el Espíritu Santo. Sí, él caminó sobre las aguas, él multiplicó los panes. ¿Qué cosas no hizo? ¿Sí? Hizo milagros, señales, prodigios para glorificar al Padre, pero no para vencer al diablo. Al diablo habría que vencerlo en el terreno como hombre. El hombre, ¿sí?, fue el que pecó y llevó a la tierra maldición. Entonces el Señor Jesús como hombre tenía que rescatar como hombre y vencer a Satanás como hombre. Un hombre perdió, Adán, y un hombre ganó, el Señor Jesús, como hombre. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. En Hebreos capítulo 2, versículo 18, si quieren vayamos hacia allá. Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice así: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesús fue tentado en todas las cosas. Y entonces Él ahora puede socorrer a los que somos tentados como sumo sacerdote y nos comprende, ¿sí? Nos comprende. No nos justifica, pero sí nos comprende como seres humanos, porque Él fue tentado en todas las cosas. Desde el versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, no espiar, expiar es otra cosa, expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Junto con la tentación, Dios nos da la puerta de salida para salir corriendo y no caer en tentación. En Hebreos 4:14 dice así, desde el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Sí? Nosotros como seres humanos somos tentados por el adversario. Y aquí dice la palabra de Dios que delante de Dios todas las cosas se manifiestan, todas las cosas se descubren. No hay nada que Dios no sepa. Todo lo sabe el Señor. Por eso la vez anterior el Señor nos llevaba a que hubiera arrepentimiento de corazón, inclusive arrepentirnos de no habernos arrepentido delante de Dios para estar en paz con Dios, porque Dios lo sabe todo. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Un sacerdote es un intercesor. Un gran sumo sacerdote, no hay alguien mayor que él, que traspasó los cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, traspasó los cielos, llegó a la presencia de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
Él se compadece. Él fue tentado, pero nunca pecó. El Señor Jesús nunca pecó, ¿sí? Nosotros somos tentados. Si aceptamos la tentación es la invitación de Satanás a pecar. Te puede llegar la invitación, pero tú no la aceptas. Al Señor Jesús fue tentado en todas las cosas. Le llegó la invitación para pecar. Es un ejemplo, ¿sí? Pero el Señor Jesús rechazó toda tentación. Él no pecó. Y entonces por eso dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús comprende y se compadece de nosotros. Se compadece de ti si has pecado, se compadece de ti. Pero Él, por medio de su Espíritu Santo, te lleva y me lleva y nos lleva a arrepentimiento, ¿sí? Porque el precio del pecado es la muerte y nos lleva a arrepentimiento para vida. Si permanecemos en pecado, estamos en muerte, pero si hay arrepentimiento, hay vida. Donde hay arrepentimiento hay vida, porque Él vino a traernos vida y vida en abundancia, y Él se compadece del pecador y nos comprende. Él fue tentado en todas las cosas conforme a nuestra semejanza humana, pero Él fue sin pecado. Por eso dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono del favor de Dios, para alcanzar misericordia, para alcanzar perdón y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. El Señor Jesús no vino a condenarnos, vino a salvarnos y a llevarnos a vida. Pasamos de muerte a vida. Y por eso la Escritura dice que debemos de arrepentirnos hasta de no habernos arrepentido. ¿No arrepentirse es pecado? Sí. ¿No arrepentirse es abrazar el pecado? No arrepentirse es justificar el pecado, y el pecado endurece el corazón, lo endurece. Por eso es importante que escuchemos la palabra de Dios, que pongamos atención a lo que el Espíritu Santo nos está revelando para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Para darnos vida y vida en abundancia. El Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 5. Dice entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo. Y le dijo, el diablo le dijo, ¿a quién? Al Señor Jesús. Si el diablo le dijo al Señor Jesús, ¿el diablo te puede decir a ti y a mí algo? Sí. Sí. Tenemos que tener cuidado a quién le ponemos oídos. ¿Sí? Y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, sí lo sabía. Es otra artimaña del diablo. Va a tratar que dudes que eres hijo de Dios. Pero recuerda que el Espíritu Santo que mora en ti da testimonio a tu espíritu humano que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque así lo dicen las Escrituras. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos citar las Escrituras, como lo hizo el Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿sí? Ahí está la duda, ¿no? Échate abajo. Estaba el Señor Jesús en el pináculo del templo. Estaba el templo y son unas columnas más altas que el templo.
échate abajo porque escrito está. Fíjate, si nosotros citamos las escrituras, también el diablo puede citar las escrituras, pero torciendo el contexto, torciendo el mensaje de Dios, ¿sí? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces en piedra. Aquí el diablo le estaba tentando para que reaccionara como Dios, como hijo de Dios, con los atributos de Dios, con los atributos que había recibido también por la llenura del Espíritu Santo. Pero al diablo, el Señor Jesús tenía que vencerlo como hombre, ¿sí? Como hombre. Y lo hizo, ¿sí? Entonces, la religión, fuera de contexto, ¿sí? Es una artimaña del diablo para separar, para desviar a los hijos de Dios del plan de Dios. Es importante conocer las escrituras, ¿sí? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? No tentarás al Señor tu Dios. Qué importante es conocer las escrituras. Lo mejor, como hizo el Señor Jesús, siempre hay que citar las escrituras para reprender al diablo. Si tú sabes, por ejemplo, una ilustración, que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos nosotros curados. Si hay algún testimonio, si hay algún diagnóstico de alguna enfermedad, sí, pues ahí está la enfermedad, ¿no? Podrían decirte, pues aquí le salió un resultado, un ejemplo, ¿no? Aquí le salió un resultado, de un ejemplo de este tiempo, positivo al COVID, ¿sí? Decir, no tengo COVID, no tengo COVID. ¿Eso nos va a ayudar? No, porque ahí está el resultado. Pero si decimos las escrituras por encima del diagnóstico, lo sobrenatural siempre va a estar por encima de las cosas naturales. Y podemos decir, pues, esto dicen los médicos que hay una situación, pero la escritura dice que ciertamente el Señor Jesucristo tomó toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Y la sufrió en la cruz del Calvario, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estás hablando la palabra de Dios por encima de una circunstancia. Amén. Hablar la palabra de Dios por encima de una circunstancia es vivir a la manera de Dios, vivir en lo sobrenatural. Sí, podrá haber un diagnóstico, ¿sí? Y puede que sea cierto y no vamos a negar. Negar una cosa que es cierta es mentir, es negarlo. Pero decir lo que dice la Escritura por encima de eso, esa es otra cosa. Es hablar lo que dice la palabra de Dios. Escrito está que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido curados. Y ahí están los síntomas. Y entonces tú vuelves a repetir. La Escritura dice, escrito está, que ciertamente el Señor Jesucristo tomó toda enfermedad y toda dolencia. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y otra vez, llega el síntoma otra vez, y tú lo vuelves a decir, y te lo dices a ti, y lo dices, pero creyendo con tu corazón. ¿Sabes una cosa lo que va a suceder? Que la Escritura, que no regresa a Dios vacía, y que es viva y es eficaz, va a actuar siempre a favor del que cree con el corazón. Hay que creer con el corazón, no creer con la mente, creer con el corazón y citar
siempre las Escrituras, siempre, siempre, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 8, dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces el Señor Jesús le contestó. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dijo quién era Él con respecto a Satanás. Yo soy tu Dios y tú me vas a servir a mí. En otras palabras, eso fue lo que le dijo. Y lo echó fuera. Con el diablo no hay que platicar. Al diablo hay que echarlo fuera porque él es mentiroso, padre de toda mentira, y te va a envolver y te va a engañar, porque él es padre de toda mentira y no hay ninguna verdad en él. Cuando habla, de lo suyo habla, como padre de toda mentira. Él es el engañador de las naciones. Él es mentiroso desde siempre. ¿Sí? Entonces con él no hay que platicar, hay que reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, se nos acabó el tiempo, pero mañana vamos a continuar estudiando estas citas bíblicas. ¿Les parece bien? Bueno, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios nos revela y nos recuerda cosas grandes que nos ha dado para que nosotros no estemos con temor, porque Dios nos dio un espíritu de temor, nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, y para Él siempre sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Amén. En el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. ¿Les parece? Hola Charito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que nos das y que refrescas en nosotros, escrituras que ya habíamos escuchado, leído. Te bendecimos, bendito Padre, porque traes una frescura a nuestro corazón, Señor, de tu palabra. Tu palabra eres tú mismo expresándote a nosotros. Tu palabra es el aliento de tu boca, es tu consejo, Señor. Bendito seas. Te agradecemos todo lo que nos estás revelando y recordando, Señor, y lo recibimos en nuestro corazón como alimento para nuestro espíritu, por medio del cual crecemos, Señor. Crecemos y nos fortalecemos en fe. Gracias, bendito Padre. Reconocemos que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es quien se compadece de nosotros. Él es el que nos levanta y viene a darnos vida y vida en abundancia. Y es quien nos lleva por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad. Gracias te damos. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a todos tus hijos que están escuchando tu palabra. Llénalos más y más con tu Espíritu Santo. Te bendecimos, bendito Padre, y te damos a ti la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. En un momentito más nos volvemos a conectar para escuchar la clase del Pastor Joaquín. Bendiciones para todos. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos. Bendiciones para todos.